Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis, los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Luego llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás: trae tu dedo aquí y tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Qué fiesta maravillosa, amigos. Qué evangelio precioso. La fiesta de la misericordia. Cosas tan inmensas que nosotros, humanos cristianos, necesitamos caminar, escuchar, dejarnos enseñar sobre estas cosas para entender. Si no, eso nos pasa por encima de la cabeza y no aprovechamos finalmente. Aquí tienen a este bello Jesús de la misericordia, que pidió él mismo a Santa Faustina esta pintura, pero está mucho más bello en la gloria, por supuesto. Entonces, en primer lugar, yo quiero aprovechar para poner las cosas claras en relación a la misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? Por supuesto, la misericordia de Dios es para todo el mundo. En Mateo, Jesús dice que Mateo hace levantar el sol sobre los justos y los injustos. También hace llover sobre los justos y los injustos. Entonces el amor de Dios, la misericordia de Dios es para todo el mundo. Él está llamando a todos. Aquí, cuidado, en este pasaje de Mateo dice justamente que hay que amar a nuestros enemigos para llegar a ser hijos de nuestro Padre que está en el cielo, es decir, ser misericordioso como nuestro Padre misericordioso. Entonces, si hace levantar su sol sobre todos, justos y injustos, la lluvia caer sobre justos y injustos, nos invita a ser como Dios, misericordiosos. Entonces, es que raro, Dios quiere que seamos como Él.
como Él. Eso nos abre algo muy importante. Yo quiero precisar eso, que, bueno, miren el sol. Jesús nos habla del sol. Pues hay rayos en el sol. Y estos rayos del sol es lo que nos da todo, el amor, la luz, perdón, la vida. Sin sol no hay nada, el calor, etc. Sería terrible la vida sin sol. Pues la vida sin Dios es lo mismo. Entonces, estos rayos del sol, que son todas las cualidades de Dios, los atributos de Dios, sabiduría, ciencia, poder, santidad y la misericordia. Esos son los atributos de Dios. Y Dios quiere dar eso a todo el mundo, su justicia también, pero es todo, ustedes. Y quiero empezar aquí, nosotros. Yo me pongo bajo el rayo que yo quiero. Voy a escoger mi rayo. Por ejemplo, si me reconozco pecador, ¿se acuerdan de Ezequiel, el profeta, que Dios dice que no quiere Dios la muerte del pecador, pero que se convierta y viva? Conviértense y vivirán, también dice el profeta. Si no quiero convertirme, si no quiero amar a mis enemigos, si quiero ser malo, si no quiero ser agradable, pues me pongo bajo el rayo de la justicia de Dios y Dios me va a castigar. Es lo que llamamos los castigos. Justicia y misericordia son inseparables en Dios. Entonces, soy yo, según mi disposición, que voy a aprovechar de las bellezas y de la gracia de Dios y de los tesoros de su amor y de su misericordia. ¿Quieren la misericordia? Por supuesto, pero cuidado, no es solamente llevando un cirio o haciendo un rezo particular. No, hay que cambiar en nuestro corazón. Hay que decir al Señor, soy un pecador, soy un miserable, pero dame tu amor, dame tu ternura, dame tu perdón, dame tu misericordia. Ok, cada uno va a recibir de estos rayos del sol lo que él quiere recibir. ¿Entienden? Eso es importante. El día que entendí eso, Dios mío, para mí ha sido algo diferente. Entendí que cada uno recibía de Dios según su disposición, según la actitud de su corazón. Es muy importante. Y ahora vamos a ir un poco más allá. Vamos a ir más allá, mar adentro. Les va a hacer entrar en una realidad totalmente diferente, transfigurada, gloriosa de su vida aquí en la tierra. Yo decía a una pareja esta mañana, danse cuenta lo que son ustedes, que son bellos, son a la imagen de la semejanza de Dios, que este mundo que nos rodea es precioso, maravilloso, que estas semillas del verbo, como decía Tertuliano, están en todas partes. Miren este niño que vamos a bautizar, lo van a aplaudir. Es una belleza de Dios. Y va a recibir la Trinidad adentro de él. Vamos al Evangelio. Ahí también cuando descubrí eso una noche, la verdad, no pude dormir. Jesús está aquí, en medio de ellos. ¿Se acuerdan que tenían miedo? Lo hemos leído. Siguen bien. Los discípulos tienen miedo, están encerrados. Jesús llega en medio de ellos. Tomás duda y después cree. ¿Se acuerdan? Finalmente, esta palabra de Dios de hoy, Jesús dijo un día que cielo y tierra pasarán, que el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras nunca pasarán. Es decir, que este evangelio de hoy me alcanza en mi realidad. Cuando entramos en comunión con Dios, el poder de Cristo nos viene a liberar de nuestros miedos. Tenían ellos miedos de los judíos, miedos del mundo, miedos de la persecución,
cómo nosotros estamos encerrados en nuestros miedos, en nuestras dudas, en nuestros problemas. Y Cristo se manifestó en medio de ellos. Es la palabra. Es decir, que Jesús viene a comunicar, viene a comunicar con ellos. ¿Se acuerdan en San Juan, en el capítulo 17? Dice que la vida eterna es conocer a ti, Padre, y a Él que has enviado, Jesucristo. Juan 17:3. Cuando entramos en contacto con Cristo resucitado, entramos en contacto con la vida eterna. Entonces entramos en contacto con el amor infinito, con la santidad de Dios, con la eternidad de Dios. Entonces todas las barreras humanas explotan. Como dice el Salmo, aumenta nuestra capacidad y nos volvemos capacidad, es decir, la divinidad baja en nuestro corazón y Dios nos comunica y nos comparte y nos entrega todos sus atributos, sabiduría, inteligencia, santidad, bondad, misericordia, santidad, todo. Y yo me voy a apropiar, voy a hacer míos los atributos de Dios. Si ustedes acogen Cristo resucitado, es decir, que si me apropio Cristo mismo, si se vuelve Él en mí fuente de transformación, de purificación y de divinización, como dicen los padres, ya a partir de la resurrección de Cristo, la semilla de esta transformación explota en cada uno de nosotros. Comenzamos la vida eterna. Es decir, que no tienen más miedo, saben que están de paso en la tierra. ¿Entienden lo que dice San Pablo? Somos ciudadanos del cielo. Es por eso que el fin de semana pasado en la lectura Pablo nos decía, buscan las cosas del cielo y no las cosas de la tierra, porque no pertenecemos más a la tierra. La tierra la vamos a asumir con la presencia de Cristo resucitado en todas nuestras tareas, trabajos, en nuestra vida relacional de padres, de madres. Vamos a asumir todo eso con el poder de Cristo resucitado que está dentro de nosotros. Es extraordinario. Es extraordinario. Es esa la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no es solamente una gracia, una pequeña gracia. Al inicio, claro, hay una gracia de Dios para que se convierta el pecador. Dios quiere que el pecador se convierta y que tenga vida. Claro que nos invita al perdón, a la confesión, pero es el comienzo del camino. Eso va después mucho más allá. Mucho más allá. La misericordia de Dios, el Padre, es que nos entrega a Cristo, nos entrega a Jesús como nuestra propiedad. Hace nuestro, Jesús es nuestro Jesús, que tendremos en el cielo eternamente. Hay que tomarlo aquí en la tierra, amarlo, dar gracias, hacer nuestro Jesús, hacerlo nuestro, si no nos sirve para nada. Si no, nos quedamos encerrados en la ley, en nuestros miedos. No tenemos la vida eterna. A partir del momento de la resurrección, debe ser un cambio total. Deberían ser llenos de alegría como embriagados. Toma duda, es el sí yo no, es el famoso sí yo no. Si yo no, si no son amables conmigo, no voy a la iglesia. Si no siento Dios, no creo. Si no hago eso, ya no me pongo a orar. Olviden eso. Cristo te ama, te quiere dar todo. Este sí yo no, ponlo a la basura. Esta vida viene por la fe. Tú crees y su vida pasa en ti. Sopla sobre ti Jesús como aquí. Antes de Pentecostés, sopla
sobre ti y te comunica esta vida divina. Este soplo de Dios en el jardín del Edén al inicio de la creación, cuando sopla en Adán este soplo de vida, ahora hay una nueva creación en la resurrección. Jesús sopla, somos transformados por el soplo, tenemos fe, estamos transformados. Cuando nos volvemos así, inteligentes con la inteligencia de Dios, sabios con poderosos con el poder de Dios, santo con la santidad de Dios, todos los atributos, todas las cualidades de Dios ya están en nosotros y nos van a absorber, van a absorber nuestra humanidad y divinizándonos nos llega a ser conforme a Cristo. Y regresamos al proyecto inicial del Padre cuando nos creó a su imagen y semejanza. Lo que hemos perdido. Lo que Armando va a recibir en el bautismo es la semilla de todo. Todo ese Dios que se va a desplegar en él, en la medida que su papá y su mamá y él también un día van a permitir a esta semilla de crecer. ¿Queremos eso? No tengan miedo. No tengan miedo. Estamos hechos para eso, para esta gloria. Si integramos, si aceptamos estas cosas, toda la realidad cambia. El otro día yo estaba con una señora y me hablaba y me pasó un video sobre la física cuántica. Algo raro, pues ya los científicos se dan cuenta que lo que creíamos, lo que hemos creído de la materia y todo esto cambia. Que, pues, bueno, no hemos acabado de descubrir cosas nuevas en la ciencia porque Dios está en todas partes. Entonces, esta ciencia, no les voy a explicar nada porque no entiendo tampoco, pero finalmente entendí una cosa, estamos acostumbrados a vivir en una cierta dimensión. Entonces me pasó un video donde hay un muñequito que está volando, y después una pulguita que está en un nivel plano, en 2 dimensiones. Y este hombre que vuela por todas partes, en la tercera dimensión, dice, tú puedes salir de esta segunda dimensión. No puedo, está prohibido, pero hay 3 dimensiones, no. Y la pulguita finalmente se atreve a salir y descubre un mundo totalmente nuevo. Nos damos cuenta que todo lo que vivimos es muy relativo. Lo que les quiero decir, si creen ustedes, todos sus parámetros, todos nuestros criterios, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. No solamente la muerte, la vida, el sufrimiento, por supuesto, el sentido de la vida, la existencia, pero todo, su vida de oración, su relación al mundo, su relación entre parejas, todo, a la creación. Es decir, es ahí que cuesta. ¿Por qué cuesta este cambio? Porque no queremos, como la pulguita. Yo quiero quedarme en mi piedad, yo quiero en mi mundito. Como la pulguita tenía miedo, no quiere la pulguita, es eso el temor de los discípulos que están encerrados. Yo me quiero quedar encerrado en mi ley, en lo que para mí es medible, que yo puedo medir, calcular, lo que yo conozco, lo que yo controlo. Aquí yo me quiero quedar en mi mundo. Tampoco no quiero que me cambien mi idea de Dios. Mi Dios es así, mi Jesús es así. Ay, por favor, no me cambien a mi Dios. Dios tiene nada que ver con lo que imagino de Él. Dios siempre va a ser nuevo. Dios siempre va a derrumbar nuestras ideas y conceptos. Como Pablo en el camino de Damasco. Él nos va a hacer caer del caballo.
Dios es todopoderoso. Dios es siempre nuevo, siempre joven, siempre diferente. Pasa a través de estas murallas y está en medio de ellos y dice, ya no tengan miedo. Yo puedo cambiar toda tu vida. Yo puedo hacer de ti un ciudadano del cielo, como lo dije. Queremos eso. Queremos entrar en esta realidad. Es eso, la misericordia de Dios. Es hacernos descubrir que está loco de amor para cada uno de nosotros y nos quiere dar todo. Hermanos, ustedes que escuchan, les suplico, salgan de la tumba, salgan de nuestros principios, salgan de nuestras murallas, de nuestros juicios. Acogemos el poder de Dios. Nada nos dará por añadidura el Señor. Esta palabra, como todo el Evangelio, les decía, cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios es eterna, es actual. ¿Se acuerdan que Pablo dice en la carta a los Hebreos que su palabra es viva, eficaz, poderosa, actual y actuando? Es decir, que apenas tengo contacto con la palabra de Dios. Esta palabra que estaba en el comienzo, que estaba con Dios, que estaba Dios. Esta palabra que se hizo carne, y que ya vino en medio de nosotros y que hemos rechazado, prefiriendo las tinieblas. Dice el prólogo de San Juan, hemos preferido la oscuridad. No hemos acogido a Jesús. Pues cada vez que están en contacto con esta palabra de Dios, es Cristo resucitado. Tómanlo. Podemos cambiar a 180 grados. Todo puede ser diferente. Podemos vivir ya en la gloria de Dios desde la tierra. No podemos vivir de la sabiduría de Dios, podemos vivir con el poder de Dios, podemos vivir en la santidad de Dios, podemos ser ciudadanos del cielo, pero es extraordinario. Es eso el cristianismo, es eso. Tocamos las llagas de Jesús. Y yo termino con eso porque es muy importante. Las llagas de Jesús, que está tocando Tomás, su costado, es su misericordia, pero son nuestras llagas también. Es lo que ha sido crucificado en Jesús. Es también mi vida, mi pasado. Pero ahora estas llagas, tocando las llagas de Jesús, mis llagas se vuelven gloriosas. Cuando contemplo el corazón abierto de Jesús, su corona de espinas y todo, finalmente contemplo a Jesús glorificado y me comunica su gloria para que yo pueda seguir siendo Jesús aquí en la tierra. Miren este costado de Jesús que está aquí. Miren, este río que brota es el Espíritu. Entonces, tocando las llagas gloriosas de Jesús, pues el Espíritu Santo me transforma y me hace conforme a Cristo. San Cirilo de Jerusalén decía, no tocan a mis Cristos, a los nuevos bautizados justamente. Somos Cristos. Es lo que dice Pablo en Colosenses 1:24. Podemos cumplir, acabar en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo para los demás. Cristo nos libera de nuestro mundo chiquito, aumenta todas las dimensiones de nuestra vida porque hacemos nuestros todos los atributos de Dios. Y por esta transformación nos volvemos idénticos a Cristo, salvadores con Él, corredentores. Es eso el cristianismo, amigos. ¡Qué belleza! Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pues ya yo pido por ustedes, cierren sus ojos antes de pasar a la celebración de este bautismo.
Te pido, hermano, de renovar tu sí total a Cristo. Sí, recibe este soplo de Jesús. Él sopla sobre ti, déjalo entrar en ti. Abandona todas tus resistencias, todos tus miedos, todos tus cálculos, todo lo que tus apegos. Deja. Cristo está pasando la muralla. Ya la materia no lo puede retener. Él quiere entrar en ti. Déjalo. ¿Por qué no lo quieres? ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no quiero? No quieres que te transforme totalmente. Recibe el soplo de Jesús. Recibe mi soplo y yo te digo, yo te perdonaré, yo te liberaré. Todo lo que desatamos aquí en la tierra será desatado en el cielo. Si ahora recibes mi soplo y te deja desatar por el soplo del Espíritu Santo, en todo lo que resiste a Dios, estás liberado, como estarás un día en la eternidad, en la gloria. Pero hoy, la vida eterna comienza para ti. Aleluya. Aleluya.